Ujú. Bueno, buenas tardes, hermanos. Vamos a dar comienzo al devocional de hoy. Vamos a estar orando. El hermano Josué no pudo conectarse porque por problemas de internet. Entonces, bueno, vamos, yo voy a estar llevando la oración. Perfecto. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, te damos gloria y honra, adoración y alabanza, Señor, en esta tarde, Señor, en que nos permite, Señor, reunirnos un día más, Señor, para escudriñar tu palabra, un día más, Señor, para conocer más de ti, un día más, Señor, para saber ¿qué tienes tú para con nosotros, Padre eterno? Señor, te damos gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por ese sacrificio maravilloso de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, Señor, que nos reconcilió contigo. En esta hora, Señor, nos ponemos a cuenta contigo. Padre, confesamos todos nuestros pecados, nuestras omisiones, nuestras ofensas, Señor. Las ponemos delante de ti pidiéndote perdón, pidiendo que nos laves en la sangre de Jesucristo y que tu Espíritu Santo tome todos esos rincones de nuestro corazón, Señor, donde tu palabra necesariamente tiene que morar. Padre, gracias te damos en este día por esta nueva clase, Señor, de hermenéutica. Te damos gracias, Señor, por la profesora, la ponemos delante de ti. Te pedimos, Señor, que le sigas dando sabiduría de lo alto, que sostengas su ministerio con tu diestra de justicia, que tu Espíritu Santo nos esté guiando, Señor, en toda la clase, en toda la información, Señor, que tú quieres que nosotros aprendamos hoy de tu Espíritu Santo y tu santa voluntad haciéndose en este lugar, en nosotras, en esta reunión, Padre. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, por el hermano Josué, Señor, que hoy no pudo conectarse, Señor, pero tu Espíritu Santo, Señor, y tu gracia sean con él. Señor, por la hermana Julie y su mamá Nurbia, Padre, que tampoco se pudieron conectar, pero sea usted, Señor, obrando en sus vidas de una manera especial, Padre. Señor, y los que están por conectarse, Señor, te pido que bendigas a la hermana Liliana, bendice a la hermana Celeida, bendice a Rosy, Señor, que muy diligentemente, gracias, Señor, está con nosotros hoy. Padre, a Valeria, bendícela y que toda la gloria y la honra sea para ti y que todo lo que hagamos hoy, Señor, sea en tu voluntad, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, dejamos esta hora, Amén. Señor, de estudio en tus manos. Espíritu Santo de Dios, guíanos. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Vamos. Buenas tardes, hermano. Rosalinda me pidió que les pasara, que proyectara esta alabanza. Mil generaciones se postran a... Oh my God. ¿Qué pasó? Santo, santo. Esta no es, ya va, me digo que disculpe. Ah, no era santo. Santo por siempre. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él
las mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los que les dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy. Con Cristo al cielo yo voy. Amén. Aleluya. Amén. Eh, Tenía tiempo que no escuchaba ese himno. Y eso que allá en Cristo el fundamento cantan es puro himno. ¿Me Dale están con, escuchando? sí, dale con la reflexión de la palabra. Ay, pues fue como muy rápido. No, dale que tenemos mucho trabajo hoy. Es verdad. Ah. Bueno, vamos a estar, mira, ve, este, el pasaje de la reflexión está, búsquenla en segunda de Timoteo 2 del 11 al 13. Ujú. Segunda de Timoteo. Pero qué calor tan horrible está 2 haciendo. del 11 al 3. Ok. Ajá. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ah, vamos a leerlo pues. Ujú. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Señor, bendiga su palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta hermosa palabra, Señor. Ahora te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté enseñando en esta tarde lo que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos, Señor, con con esta porción de la Biblia, Señor. Gracias, Padre. Quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. 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 ¿Ah? Bueno, tenemos, ¿verdad? Yo creo que esta es la última carta, la carta de despedida de Pablo, ¿verdad? Cuando ya estaba para ser ejecutado y le da una serie de instrucciones a su discípulo, a su joven discípulo Timoteo, porque Timoteo debe haber sido un muchacho como de 19 años, ¿verdad? O 20. Y en esta segunda, ¿verdad? Tenemos el primer capítulo que él da unas instrucciones sobre cómo debemos testificar del Señor Jesucristo. Dice otras consideraciones, pero el que nos interesa, que es el segundo capítulo, él habla, tiene por título como un buen soldado de Cristo. Aquí vamos a ver dos subtítulos en este capítulo. Un buen soldado de Jesucristo está un obrero aprobado, pero en los primeros 13 versículos, que son los que va la pequeña reflexión. Y Pablo le está escribiendo desde su prisión en Roma, próximo a ser ejecutado. Por eso les decía que era como una carta de despedida, me dio como una cosita. Desde una prisión en Roma, próximo a ser ejecutado, y le dice en los primeros 10 versículos, lo instruye y anima a Timoteo, ¿verdad? A perseverar. No importa que sufra penalidades, como dice en el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
y le pone como ejemplo en los versículos 5, 6 y 6, ¿verdad? Que dice, primero que luche lo anima a luchar como un atleta, como un labrador y como un soldado, ¿verdad? O sea, son personas que estos tres ejemplos son de una disciplina férrea que tiene que cumplir un soldado, ¿verdad? Para poder ser un soldado y que no ponga en peligro, ¿verdad? El resto de sus compañeros. El, este, el, el que nos sigue, que es el atleta, ¿verdad? El atleta tiene que tener también una disciplina para poder conseguir ese, ese trofeo, esa corona, ¿verdad? Legítimamente. Y él lo anima, ¿verdad? A que él se discipline, a que sea disciplinado, fuerte y perseverante en extender el evangelio, así sufra penalidades. Igual que lo hacemos nosotros en este tiempo, también es válido para nosotros. Pues, por supuesto que muy pocos, y sobre todo aquí en Venezuela, no vamos a sufrir penalidades todavía. No sufrimos penalidades extremas como de ir presos o de que nos vayan a ejecutar por causa del evangelio. Todavía no hemos llegado ahí, aunque hermanos en el mundo como en Nigeria están siendo perseguidos y asesinados. Sin embargo, yo vi una iglesia donde habían asesinado creo que la mitad de la congregación y les habían quitado el techo y ellos se siguieron congregando. Entonces, a ese tipo de perseverancia es que Pablo lo animaba en la cárcel estando él a punto de ser ejecutado. Asimismo, nosotros hoy, esta palabra debe de animarnos a seguir en el Evangelio, extendiendo el reino y nosotros mismos animarnos a crecer en el Señor, a llegar a esa estatura perfecta del varón cristiano, que es, como dice más adelante, seamos obreros aprobados por Él y que no tengamos nada que avergonzarnos, pero como dice la palabra, si nosotros permanecemos ocupados en como dice primera de Pedro, segunda de Pedro, a la virtud le añadimos un dominio propio, el dominio propio, la paciencia, la longanimidad. Mientras nos ocupemos en eso, no vamos a caer. Y estamos constantemente renovándonos y creciendo en el espíritu para con el Señor. Amén. Entonces nos dan esos dos ejemplos, ¿verdad? El atleta, el soldado y el labrador. Ujú. ¿Qué nos cuesta la... Fíjate, yo tengo unas churrunchitas de flores ahí y eso cuesta, mis hermanas. Regadas, buscarlas. Hoy no echaron flores, ¿qué pasaría? ¿Qué es esto? Igual, cuando da la flor, que florece, ¿verdad? Que da la floración, eso es una belleza y uno siente una gran victoria. Asimismo, nosotros, extendiendo el Evangelio y trabajando para la obra, también podemos participar de esos frutos, pero tenemos que trabajarlo primero. Amén. Pablo, estando en ese próximo a morir, anima a su joven discípulo, bueno, a Timoteo, a que él siga. Es más, si no me equivoco, en la primera carta él le dice que avive el fuego, el don que hay en él. Igual lo tenemos que hacer nosotros. Muchas veces estamos como muy apagaditos, entonces la palabra nos anima o nos exhorta, porque exhortar es animar. La gente cree que exhortar es regañar, no. Exhortar es animar a cambiar una actitud por una que sea más mejor, no más mejor, mejor. Amén. Amén. Bienvenida, hermana Liliana, Dios te bendiga. Sí, estamos en segunda de Timoteo, versículos del 11 al 13. Un pequeño pensamiento. Ok. Entonces, si nos da ese ejemplo, ¿verdad? Le da tres ejemplos y lo anima. En el versículo 8 nos dice que se acuerde de Jesucristo, del linaje de David, del linaje real, ¿verdad?
resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, o sea, una verdad, una verdad. Y le recordaba a Jesús y le dice, por el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por eso él decía, yo puedo estar preso a punto de que me ejecuten, pero la palabra va a dar fruto, como dice Isaías 55:11. Él no la envía, pero ella no vuelve vacía, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Entonces, habla de esa palabra que nosotros tenemos que estar constantemente, ¿verdad? Enviándola. En el versículo 10 dice que todo lo soporta, por eso es que dice, lo exhorta, lo anima a sufrir las penalidades por Cristo, porque Él lo soporta por amor a los escogidos. Y le recuerda que ese amor a los escogidos es para la salvación, para que ellos tengan salvación y vida eterna. Les habla de la salvación de Jesucristo con gloria eterna y ahí también está implícita la resurrección que la vamos a ver más adelante. Entonces los versículos que nos interesan, que son del 11 al 13, según lo que investigué, dice que esta palabra fiel la empieza a introducir Pablo en este capítulo, en este libro, porque tuvo una inspiración, valga la redundancia, del Espíritu Santo para que hablara sobre la fidelidad de Dios, sobre estas vicisitudes por las cuales estaba pasando. Entonces, en el versículo 11 dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos con Él, o sea, Pablo prácticamente estaba diciendo, yo estoy muerto, pero sé que voy a vivir con Él. Y tú, Timoteo, tienes que estar dispuesto también a morir por el Señor. Igual nosotros tenemos que estar dispuestos. ¿Y cuál es la muerte de nosotros? Esa muerte que viene con Él. Cuando dejamos de hacer las cosas que hacíamos antes, cuando dejamos morir el viejo hombre y que el hombre nuevo se forme en nosotros. Amén. Entonces, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y fíjense que ya se lo había escrito a los romanos en el versículo 6:8. No sé si tienen una Biblia a la mano y la pueden leer, sería muy bueno. Si no, se los puedo leer yo. En Romanos 6:8, Pablo ya había escrito, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, Pablo, y como lo dijo por allá en Gálatas, para mí el morir es ganancia. Entonces, tenemos que soportar todas las penalidades y sufrir todas las penalidades por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos en Él, esa es la esperanza de la resurrección, sabemos que si morimos con Él, también vamos a vivir con Él porque vamos a resucitar con Él. Amén. En el versículo 12 nos da también otra promesa. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea, y si le negáramos, Él también nos negará. Pero ¿quién niega al Señor Jesús? El que no cree en Él. Y entonces Él es el que no va a echar mano de la vida eterna. Él es el que no va a resucitar. O sea, va a resucitar en la muerte segunda para el juicio. Entonces, si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea, que los sufrimientos de Cristo nos van a dar que vamos a reinar con Él, estaremos con Él. Y ya reinamos con Él porque como explicamos en las clases pasadas, el reino de Dios está con nosotros. Y en Efesios dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Y como dice, esos sufrimientos nos tenemos que identificar, ¿verdad? En Primera de Pedro 2:21, ya se lo busco, Primera de Pedro 2:21, nos dice que
Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, como él mismo nos dijo, en el mundo van a tener aflicciones, ¿no? Y las tenemos, pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que confiar que las aflicciones no nos van a derribar. Y si nos derribamos, el Señor no dejará al justo caído. Si 7 veces cayere, 7 veces lo levantará, dice la Aleluya, gracias, Señor. gloria a Dios. Amén. Entonces, sí, para eso fuimos llamados, entonces nos identificamos con el sufrimiento de Cristo y vamos a reinar con él. Y en Primera de Pedro 4:3 también el apóstol Pedro nos lo ratifica. En Primera de Pedro 4:13 cuando dice, si no, el subtítulo dice padeciendo como cristianos. Dice el 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, somos participantes. Amén. Y así somos todos los cristianos alrededor del mundo. Amén. Participamos de esos padecimientos de Jesucristo. Y fíjense, en el 13 para terminar, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Fíjense que esto nos habla de la fidelidad de Dios. Nosotros somos malos por naturaleza, pero Él permanece fiel. Si Él dice, este, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, por la sangre de Cristo y este nuevo pacto. Tú ahora eres participante de la naturaleza divina. Él permanece fiel a esa promesa. Amén. Nosotros nos vayamos al mundo, regresemos, pero esa oveja perdida que está en ese barranco, Él va a buscarla, porque Él es fiel Aleluya. a su palabra, Él no puede negarse a sí mismo. Mientras nosotros sí somos ambivalentes, como la ola del mar, va y viene, pero Él no, Él Amén. permanece fiel para siempre. Y sus Gracias, Señor. promesas son fieles y verdaderas. Amén. Así que lo que tenemos, mis hermanos queridos, es que creerle al Señor a todas sus promesas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este es todo. Amén. Señor les bendiga y el Señor les guarde. Amén. Gracias por el devocional. Bienvenida, hermana Liliana. Sí, hablando un poquito del devocional, hermana Liliana, el himno le hubiese gustado muchísimo. Sí, Sí, la sangre de Cristo tiene poder. Dios, sí. amén. Amén. Aleluya. Comprado con Gloria sangre a yo Dios. soy. Y bueno, cuando vemos que vamos por una senda que es ancha, que no nos cuesta nada, nos tenemos que preocupar, porque el Ujú. camino del cristiano no es fácil. Y si tu vida ahorita está fácil, preocúpate. Sí, Eso le diría yo a cualquier hermano. Si no estás siendo exigido, si no estás sudando la gota gorda, si no estás mojándote en los caminos del Señor, es porque preocúpate, porque la senda de Jesucristo es difícil. sí, Señor, así Ajá. mismo. Bueno, muy bueno nuestro devocional. Tenemos bastante trabajo e información hoy. Les quiero mostrar por aquí. A ver, vamos a compartir. Ustedes han estado trabajando, eh, algunos ya la parte 3, ¿verdad? Ujú. La parte 3, ajá. Y hoy les voy a explicar un poco la parte 4. Si tienen dudas de la parte 3, aprovechen y me dicen hoy. Y vamos a repasar, no, es primera vez que ustedes los van a ver los profetas, ¿verdad? Sí, primera vez que vemos los profetas. Ajá. Entonces, pero si leyeron el capítulo, creo que es el 10, vieron que no es nada complicado. No, Sigue siendo un método gramático histórico.
Entonces hay que saber gramática, hay que saber historia y creo que el autor repite varias veces, tengan un diccionario, tengan un comentario, tienen que tener ayuda porque nosotros no conocemos esa historia de tantos siglos atrás y necesitamos tener ayuda. O sea, cuando estamos estudiando eh, cualquier parte de la Biblia, nosotros tenemos que tener un apoyo de libros, de comentarios, de diccionarios, de Biblias de estudio, este, y, y buenos textos. Siempre es bueno tener estos libros que se llaman Introducción al Nuevo Testamento, Introducción al Antiguo Testamento, comentarios sobre Miqueas, comentarios sobre los Salmos de buenos autores. El hermano Josué no está, el hermano Josué le tocaba. ¿Qué quiere decir? Que los profetas eran portavoces. Pero, ¿qué hacemos? ¿Se lo dejamos para el próximo sábado o lo desglosamos un momentico acá? Yo creo que mejor se desglosa para llevar el Ok, hilo. Sí, mi hermana. ok. Cuéntenme qué leyeron sobre de qué los profetas eran portavoces. Bueno, mi hermana, según lo que yo pude entender, Ujú. ellos eran la voz de Dios. Ajá. Eran las personas que Dios usaba para hablarle a su pueblo. Exacto, que no Por era algo de ellos. Ellos eran un exacto, no, instrumento. Ajá, un instrumento del Señor para hablarle al pueblo. muy bien. Básicamente eso. Eso. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Maribel, Ujú. ¿cuáles son los tres aspectos de la función de la profecía? Bueno, los tres aspectos son, el primero, los profetas eran mediadores encargados de hacer cumplir los pactos. Y dice así, eso lo saqué del libro de Estuar y Fiese que tú mandaste. Ujú, sí, de ahí es que... Ajá. Para entender la función de la profecía, debemos entender la función del profeta en Israel. Se debe enfatizar cuatro elementos, pero yo vi fue tres. Ujú, Los profetas eran mediadores encargados de hacer cumplir los pactos. Es decir, la ley de Israel constituía un pacto entre Dios y su pueblo. Ese lo vimos en la clase pasada. ujú, El oficio de los profetas era anunciar la imposición positiva y negativa de la ley de Dios, para que los sucesos de bendición o maldición fueran entendidos con claridad por el pueblo. Las bendiciones y las maldiciones están en Levítico 26 y Deuteronomio capítulos 4 y 28. ¿Será que los leemos? no, no, dale. Ajá. Al leer los profetas se puede aplicar esta norma. Primero, identificar el pecado de Israel o el amor de Dios por él. Ajá, sería un primer punto. Un segundo punto sería una predicción de bendición o maldición, dependiendo de las circunstancias. Eso es lo que los profetas comunican bajo la inspiración de Dios. O sea, eran mediadores, como ellos anunciaban. O sea, ¿qué era? O sea, la carga impositiva que tenía esa ley en ese momento y en ese contexto. Por ejemplo, en Ezequiel, ¿verdad? No Ezequiel, Isaías, en Isaías, que está escrito en varios momentos. Fíjate, están las profecías mesiánicas ahí del siervo de Dios, pero también hay cosas de la ley, pero todo se basaba en la ley de Moisés. Lo que pasa es que muchas veces, como lo vamos a ver más adelante, este, ¿cómo te digo? Ellos usaban palabras diferentes en cada tiempo, porque si nos ponemos a ver, cada profeta era, ponte, se llevaban entre 100 200 años o 700.
menos lo que yo vi que Isaías y Oseas sí eran del mismo tiempo. Ujú, Y esas cargas que, ¿cómo explicarlo? Que, por ejemplo, cuando Jeremías, ¿verdad? Que habla sobre la caída de Jerusalén y todo eso, ah, eso era por la desobediencia de Israel. Trae como consecuencia maldición. ¿Por qué? Porque la ley ya lo había establecido, ¿verdad? Si tú obedeces, si el pueblo obedecía, tenía bendiciones, pero si el pueblo desobedecía, tenía el castigo que era a través de las maldiciones que estaban también escritas en la ley. Entonces, ¿qué hacían ellos? Dependiendo del evento en ese tiempo o el tiempo en que estuvieran, ellos hablaban o de una bendición o de una maldición. ujú, Eso eran, por eso es que eran mediadores, o sea, en aquel tiempo eran mediadores entre la ley de Moisés, lo que el Señor quería decir, y el pueblo de Israel. ujú, Ahora, en el nuevo pacto, ¿cuál es el mediador entre nosotros y los hombres? Jesucristo. ujú. Entonces, eso fue lo que conseguí en esta primera, que eran mediadores encargados de hacer cumplir esos pactos. Ok. Ajá. Tenemos un segundo punto, ¿verdad? Que dice, el mensaje de los profetas no era suyo propio, sino de Dios, claro. Era inspirado por Dios, pero no eran de ellos, no era de ellos, de su intelecto, Ujú, ni porque los había mandado un rey, mire, escriban tal cosa, no, ujú, sino que Dios era quien los inspiraba. Entonces los profetas respondían a un llamado divino. Era Dios quien suscitaba, fomentaba o generaba los profetas. Así vemos esos llamamientos. En hebreo la palabra es nabi o nabí, que significa profeta, pero si ustedes revisan la palabra, proviene del verbo nabú, que es llamar, o sea, eso es un llamamiento y se puede corroborar en Éxodo 3.1, en Isaías 6, en Jeremías 1, en Ezequiel, en Oseas, etcétera. Casi todo el tiempo el mensaje profético se presenta directamente recibido del Señor en primera persona, de modo que Dios habla de sí mismo como yo o mí. También los profetas intercalan expresiones como así ha dicho Jehová o dice Jehová. Entonces, lo que leemos en los libros proféticos no es solamente la palabra de Dios como el profeta la vio, sino cómo Dios quería que el profeta la presentara. El profeta no hablaba ni actuaba independientemente, sino por el Señor. Y es un llamamiento. de acuerdo. O sea, Esta es la Dios los segunda. llamaba. Vamos con la Entonces, tercera. ah, yo tengo una pregunta, pero será al final. Dígamela de una vez. No, bueno, esos que se Ajá. autocalifican de profetas ahorita, entonces es que tuvieron un llamamiento, pero es que ya no hay ley. La ley se cumplió en Jesucristo. Yo les decía el otro día que cuando usted está hablando y está hablando la palabra de Dios, Ujú. el mismo texto que usted está estudiando, que viene de la Biblia, que usted lo está pensando para una determinada audiencia, en ese momento que usted está hablando la palabra del Señor, que usted está hablando lo que dice la Biblia, usted se convierte en profeta. ¿Por qué? Porque está siendo portador de la voz de Dios. Pero Ajá, un ahora otra profeta pregunta. un profeta no es un adivino. Ujú. Ajá, Ahora, una pregunta. ajá, Cuando, por ejemplo, ahorita, ajá, hay esos que se hacen llamar profetas y dicen, bueno, el Señor me dijo que, qué sé yo, que Maduro se va el 3 de enero, hasta un libro escribieron. ajá, Entonces, yo, o sea, aquí, ujú, según lo que ahora he aprendido, ujú. entonces eso es adivinación. Entonces hay como una línea delgada entre lo que es un profeta y un espíritu de adivinación. Bueno, mira, yo les puedo decir que tengan mucho cuidado con esa gente que dijo, el Señor me dijo.
y tú lo pusiste en un video y ya yo no sé cómo decírselos, o sea, no sé Sí. en cuál idioma. Ok, Si sí. hay una nueva revelación, entonces la Biblia está incompleta. Ok, no, sí, yo Ajá, entiendo todo eso, pero ok. entonces yo digo, cuando mi pregunta es, Ajá, ok, es más, yo lo vi, ajá. la mujer hasta publicó, sí, se va Maduro el 3 de Ah, enero. ¿cuál es la pregunta? Entonces eso es un espíritu de adivinación. No, no, para mí eso es falta de estudio, falta de hermenéutica, falta de seriedad, falta de doblar el lomo y ponerse a estudiar y manipulación, para Mm. que me crean. Para mí, y estoy juzgando. Ah, ok. Eso no quiere decir que uno no tenga una relación directa con el Señor, íntima, personal, y que el Señor, yo en mi caso no utilizo la palabra, Dios me dijo, a menos que me haya dicho, ¿verdad? Y se me pare de frente y me diga tal cosa. Yo digo, sentí en mi corazón o sentí de Dios que tal cosa. Violeta Silva. Ujú. Ahora, que está también el don de profecía. Ah, bueno, lo estudiaremos más adelante o lo confrontamos con esto, pero aquí estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento y no de los dones. ¿Sí? Oh. Ujú. Entonces el profeta no hablaba ni actuaba independientemente, sino que venía por voluntad de Dios. De Dios. Él des- Y lo único que ellos estaban diciendo y lo que decían era la ley. la- Nosotros tenemos un pacto.